Estamos en una sesión magistral más de la asignatura de Sociología del grado de Ciencia Política y de la Administración. El objetivo de esta clase va a ser presentar lo que es la teoría de la transición demográfica, una teoría en la cual intenta poner de relieve cómo hemos ido pasando de sociedades caracterizadas por unos altos niveles de mortalidad y unos altos niveles de natalidad a sociedades como las actuales, concretamente las europeas, que tienen como rasgo distintivo unas bajas tasas de mortalidad y también unas bajas tasas de natalidad. Y esta es la teoría de la transición demográfica. Dicho esto, podríamos terminar así la clase, pero hay que profundizar en otra serie de aspectos. En un primer lugar, ¿cuándo tiene lugar esta transición demográfica? Este tránsito, por decirlo de alguna forma, desde sociedades con alta mortalidad y alta natalidad a sociedades con baja mortalidad y baja natalidad. Pues en Europa tiene lugar a finales del siglo XVIII y más tarde, ya en el siglo XX, se va repartiendo a lo largo de todo el mundo. ¿En qué consiste esta teoría? Ya lo he dicho anteriormente, consiste en el paso de un régimen demográfico caracterizado por una alta mortalidad y natalidad a un régimen con una baja mortalidad y natalidad. ¿Qué afirma la teoría de la transición demográfica desde el punto de vista descriptivo? Pues simplemente lo que nos dice es que los cambios acontecen en primer lugar dentro de la mortalidad y más tarde como respuesta en la natalidad. Veamos lo que nos dice la teoría de la transición demográfica en su formulación original, porque es una teoría que ha ido sufriendo una serie de cambios, modificaciones, actualizaciones a medida que se han ido avanzando en factores que han supuesto un importante cambio demográfico dentro de las sociedades. Pues en su planteamiento tradicional, la teoría de la transición demográfica establece un vínculo entre los procesos demográficos y las transformaciones sociales que se estaban produciendo: desarrollo económico, industrialización y modernización. Es decir, que todos esos cambios demográficos que conllevan el reducir la mortalidad y como respuesta la reducción de la natalidad se debe fundamentalmente a factores ligados al desarrollo económico, como es el incremento de la producción derivado de los procesos de industrialización, o por ejemplo también la modernización de carácter cultural y geográfico como consecuencia de los procesos de urbanización que conllevan mejoras en la higiene, mejoras en la alimentación. Posteriormente a este planteamiento de carácter clásico, se han propuesto teorías explicativas del descenso de cada uno de los componentes del crecimiento natural. Por un lado tenemos sobre el descenso de la mortalidad. Sobre el descenso de la mortalidad, en un primer lugar nos aparecen las aportaciones de McKeown, la cual nos señala la hipótesis alimentaria. Son las mejoras en la agricultura y la nutrición los principales responsables del descenso de la mortalidad. A partir del siglo XVIII, como consecuencia de todos los cambios de carácter técnico que se introducen dentro de la economía, conllevan una mejora alimentaria, unos excedentes de producción que hará que la población pueda afrontar mejor las irregularidades derivadas de crisis de subsistencias, etcétera, etcétera. Por su parte, para Livi-Bacci, no hay que reducir esta visión de la transición demográfica a la relación causa-efecto de mejoras alimentarias, descenso de la mortalidad y después como respuesta descenso de la natalidad. Para Livi-Bacci, digamos que la transición demográfica es resultado de la acumulación de una serie de factores. Una primera fase en la cual los factores culturales y sociales son los que ejercen un papel decisivo y ello añadido a una mejora en el régimen de mercado. Con factores culturales y sociales estamos aludiendo, por ejemplo, a las mejoras en higiene como consecuencia de nuevas pautas, o por ejemplo, también aludimos a las mejoras de carácter alimenticio, derivado de la mejora en la organización de los mercados. La segunda fase, para Livi-Bacci, en esta transición demográfica, es el resultado de factores de carácter económico, mejoras en la vida material y en las infraestructuras, por ejemplo el alcantarillado, que conllevaría unas mejoras dentro de la higiene. Y por último, la tercera fase, los factores médicos y científicos. Es decir, que si por una parte nos encontrábamos a McKeown, que nos presentaba la transición demográfica sencillamente como resultado de una serie de factores de mejoras alimentarias, Livi-Bacci nos presenta la transición demográfica como la acumulación sucesiva de una serie de fases que derivan en una mejora en la alimentación, una mejora en la higiene, una mejora en la infraestructura, una mejora en la propia cultura de la vida cotidiana. Sobre el descenso de la fecundidad, los postulados de la teoría de la transición demográfica nos dicen lo siguiente: es necesario llegar a un cierto nivel de industrialización y de urbanización para que ésta tenga lugar.
También es necesario que la mortalidad infantil haya bajado sustancialmente. Sobre el descenso de la fecundidad, la teoría de la transición demográfica, tenemos que decir que existen varios planteamientos. Por un lado está el planteamiento de la inversión de los flujos económicos entre padres e hijos. ¿Esto qué significa? Pues significa que antes de la transición demográfica los flujos son favorables a los padres. Los hijos aportan importantes elementos de carácter económico pues con su trabajo y son claves para el soporte de los padres en su vejez. El desarrollo, ¿qué es lo que implica? Pues implica que los flujos sean desfavorables para los padres, los mecanismos estatales y la menor necesidad de la solidaridad de los hijos con los padres en la vejez. Sobre el descenso de la fecundidad, junto a estos planteamientos que abogan por el cambio de tendencia entre los flujos de padres a hijos, nos encontramos con los planteamientos de carácter culturalista. A la hora de abordar el descenso de la fecundidad, los planteamientos culturalistas lo que hacen es otorgar más importancia a los factores culturales en la explicación de la propia transición de la sociedad. De esta forma se pretende dar respuesta a las discrepancias detectadas en muchas regiones europeas entre el nivel de desarrollo y los niveles de fecundidad. Conclusiones a las cuales podemos llegar hecho este recorrido sobre la teoría de la transición demográfica. Pues la primera conclusión es que las diferencias entre los niveles de mortalidad y fecundidad, diferencias que caminan hacia una reducción de las mismas, pues no van ligadas sencillamente a transformaciones de carácter económico. No podemos presentar una visión unívoca basada en una relación causa-efecto, es decir, la mortalidad desciende porque se ha mejorado económicamente y la natalidad desciende como respuesta al descenso de la mortalidad. No, a la hora de abordar el descenso de la natalidad y de la mortalidad, elemento distintivo de las sociedades avanzadas, hay que abordar otra serie de factores, factores ligados a la cultura, factores ligados a las mejoras de carácter higiénico, factores ligados a las mejoras de carácter científico y técnico. Todo ello, digamos que configuran un conglomerado que influye de forma decisiva en este descenso de la mortalidad y en este descenso de la natalidad. Una segunda conclusión a tener presente es que la transición demográfica no se produce al mismo ritmo y en todos los países europeos de la misma forma. De hecho, tenemos el caso concreto de España, de Portugal, de Grecia, de Italia, que tienen unas transiciones demográficas totalmente diferentes a las que podemos encontrar en los países nórdicos o las que podemos encontrar, por ejemplo, en Inglaterra o Francia. Por lo tanto, segunda conclusión, y es que la transición demográfica no se produce al mismo ritmo en Europa, ni siquiera en su mitad occidental y menos dentro de cada país. Hay notables diferencias en el momento en que empieza el descenso de la mortalidad y de la fecundidad, así como el ritmo de los cambios. Y esta ha sido nuestra clase sobre la transición demográfica, una clase en la cual hemos intentado poner de relieve cómo el paso de regímenes demográficos caracterizados por una alta mortalidad y una alta natalidad a regímenes demográficos caracterizados por una baja mortalidad y una baja natalidad es resultado de una serie de confluencias de factores de diversa índole, de carácter económico, de carácter cultural y de carácter científico-técnico. Todo ello para poner de relieve algo muy concreto. Las sociedades avanzadas y concretamente las europeas han ido caminando progresivamente hacia unas pirámides demográficas que en la actualidad están caracterizadas por el matiz del envejecimiento. Y ello implica la necesidad de activar políticas demográficas que tengan como resultado un rejuvenecimiento de nuestra población. Y con esto he terminado esta clase, una clase en la que, insisto una vez más, intenta poner de relieve que la transición demográfica no se ha producido de la misma forma y al mismo ritmo en todos los países de la Unión Europea.